Es un don preciado que le obsequiamos a la humanidad. ¿Quién no capta esta lógica impecable? Es bien sabido que la DAB, así fuera técnicamente viable, se tendría que apoyar en la comunicación satelital y que destruir satélites es mucho más fácil que derribar misiles. Las armas antisatélites prohibidas por tratados que la administración Bush está desbaratando son de fácil acceso hasta para las potencias menores. La paradoja del programa de DAB se ha debatido acaloradamente, pero hay una posible solución, al menos en un mundo imaginario. Los abogados de la DAB depositan su fe en la dominación de espectro total, un control tan rotundo del espacio y del mundo en general, que ni las armas del pobre le serían de utilidad al adversario. Para esa dominación se precisan capacidades ofensivas estacionadas en el espacio, incluyendo armas inmensamente destructivas, estrellas de la muerte, como algunos la llaman, accionadas probablemente con energía nuclear, listas a ser lanzadas en una reacción activada por computador. Tales sistemas de armas aumentan grandemente el riesgo de una gran mortandad y devastación, así sea únicamente por los que en ese campo llaman accidentes normales. Los accidentes impredecibles a los que están sujetos los sistemas complejos, planes que datan de unas pocas semanas después de proclamada la Estrategia de Seguridad Nacional, asumen que los sistemas espaciales son claves para la eficacia militar de nuestra nación. Estados Unidos debe pasar del control del espacio a la propiedad del mismo, que será permanente. Según la Estrategia de Seguridad Nacional, la propiedad del espacio permitirá una participación inmediata en cualquier parte del mundo, de manera que los ataques desde el espacio se puedan integrar a los planes de combate. Unas notas antes de seguir. Michael Crepon en Foreign Affairs, mayo-junio del 2001. Véase también sus comentarios en The New York Times Magazine, 5 de agosto del 2001. Gordon Michael en Fletcher Forum 25 2001, invierno de 2001, citando a Charles Pennow. Véase también Carl Grossman, Webson in Space, Steven Stories 2001. Seguimos. Una capacidad de ataque viable, pronta y global, ya sea nuclear o no nuclear, permitirá a Estados Unidos golpear rápidamente contra objetivos de alta redistribución, difíciles de vencer, desde distancias seguras, y dar a los comandantes en guerra la habilidad veloz para negar, retrasar, engañar, trastornar, destruir, explotar o neutralizar objetivos en horas o minutos, en vez de semanas o días, incluso cuando las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados tengan una escasa presencia avanzada. Estos planes ya se esbozan en un documento de planificación del Pentágono de mayo del 2002, clasificado pero filtrado en parte, que propone una estrategia de prevención avanzada en la que unos misiles hipersónicos lanzados desde plataformas espaciales podrían efectuar ataques sin previo aviso y casi de inmediato. El analista militar William Arkin comenta que no habría objetivo en el planeta o el espacio inmune a un ataque estadounidense. Estados Unidos podría atacar sin previo aviso cuando y dónde percibiera una amenaza y estaría protegido por defensas antimisiles y medidas de seguridad internas. Aviones no tripulados hipersónicos se encargarían de vigilar y crear trastornos a los objetivos. Los nuevos armamentos permitirían que el país bombardee de manera inmediata al enemigo de su elección desde bases estadounidenses, apoyado en una multitud de sistemas de inteligencia, entre ellos sistemas de vigilancia capaces de rastrear, grabar y analizar el movimiento de cada vehículo en una ciudad del extranjero, con lo que el mundo quedaría a merced de un ataque a discreción de Estados Unidos sin previo aviso ni pretexto creíble. Ese es el significado operacional de la expresión amenaza percibida. Semejantes planes no tienen ni el más remoto antecedente histórico. Hay unas notas: Comando Espacial de la Fuerza Aérea, Plan Maestro Estratégico para el año 2004 y más allá.
5 de noviembre del 2002, William Arkin en Los Angeles Times, 14 de julio del 2002, Michael Sniffen, AP, 1 de julio del 2003. Ideas todavía más extravagantes son las que explora la Agencia de Investigación Avanzada del Pentágono DARPA, por su sigla en inglés, como las de hacer una conexión de interfaz entre cerebro y máquina que conduzca con el tiempo. Se espera a una comunicación cerebro a cerebro. Ese sería el futuro de la guerra, sostienen los expertos, pero entre tanto se cumple el cometido tradicional de DARPA, de adelantar la investigación y el desarrollo en las fronteras del entendimiento con el fin de crear las bases para la economía del futuro bajo la cubierta de la defensa. Las metas de la militarización del espacio son ambiciosos. Un folleto del Comando Espacial de la época de Clinton, Visión para el 2020, destaca en la cubierta el objetivo primordial: dominar la dimensión espacial de las operaciones militares para proteger los intereses e inversiones de Estados Unidos. Esto se presenta como la siguiente fase de la tarea histórica de las Fuerzas Armadas. Se precisaron ejércitos durante la expansión hacia el oeste en la parte continental de Estados Unidos. En defensa propia, las naciones también construyeron armadas. Prosigue el Comando Espacial para proteger y fomentar sus intereses comerciales. El siguiente paso lógico son las fuerzas espaciales para proteger los intereses nacionales, militares y comerciales y las inversiones de Estados Unidos, fuerzas que incluyen la defensa antimisiles y armas de ataque emplazadas en el espacio que permitan la aplicación de fuerza de precisión desde Asia y a través del espacio. Pero las fuerzas espaciales de Estados Unidos no serán como las marinas de guerra de antaño. Esta vez habrá un único poder hegemónico. Alemania puede contestar a la Armada Británica con consecuencias que sobra mencionar, pero la Unión Americana será invulnerable, excepto al desarrollo de ADM por parte de elementos villanos y a la muy restringida categoría del terrorismo. Unas notas. Hannah Hong en Nature 4, 23, 19 de junio del 2003. ¿Qué tiene? Sigamos. Ingreso al canon doctrinal, el terrorismo de ellos contra nosotros y nuestros satélites. La necesidad de una dominación de espectro total se incrementará como resultado de la globalización de la economía mundial, explica el Comando Espacial. Esto porque se espera que la globalización produzca un mayor distanciamiento entre los que tienen y los que no tienen. Al igual que el Consejo Nacional de Inteligencia, los estrategas militares reconocen que la creciente brecha económica que ellos también prevén, con su estancamiento económico, inestabilidad política y alienación cultural cada vez más profundos, producirá disturbios y violencia entre los que no tienen, dirigidos en gran parte contra Estados Unidos. Eso da pie a otra justificación de la expansión hasta el espacio de las capacidades militares ofensivas. Al detentar un monopolio en este campo de la guerra, el país debe estar preparado para controlar los desórdenes usando los sistemas y planificación espaciales para asestar golpes de precisión desde el espacio como respuesta a la proliferación mundial de ADM, en manos de elementos indóciles, consecuencia probable de los programas recomendados, tal como la creciente brecha, es una consecuencia predecible del tipo de globalización preferido. El Comando Espacial pudo haber extendido últimamente la analogía con las fuerzas militares de otros días. Estas cumplieron un papel importante en el desarrollo tecnológico industrial en toda la edad moderna. Caben allí los grandes progresos en la metalurgia, la electrónica, las herramientas eléctricas y los procesos manufactureros, incluyendo el sistema de producción en serie norteamericano que asombró a sus rivales del siglo XIX y preparó el terreno para la industria automotriz y otros logros fabriles, basados en muchos años de inversión, investigación, desarrollo y experiencia. Véase capítulo 7, nota 10. Se sigue en fabricación de armas en los arsenales del ejército de Estados Unidos. Se dio un salto cualitativo después de la Segunda Guerra Mundial.
esta vez en Estados Unidos primordialmente cuando los militares dieron amparo a la creación del núcleo de la economía moderna de alta tecnología, los computadores y la electrónica en general, las comunicaciones e Internet, la automatización, los láser, la industria, la aviación comercial y muchas otras, que ahora se extienden a la nanotecnología, la biotecnología, la neuroingeniería y otras nuevas fronteras. Los historiadores económicos han señalado que los problemas técnicos del armamento naval de hace un siglo equivalen aproximadamente a la fabricación de vehículos espaciales y que además el futuro impacto sobre la economía civil podría redoblarse, aumentado por los proyectos de militarización del espacio. Un resultado de incorporar las excepciones de seguridad nacional a los mal llamados acuerdos de libre comercio consiste en que les permite a las principales sociedades industriales y sobre todo a Estados Unidos preservar el sector estatal del cual depende la economía para socializar los costos y los riesgos, en tanto se privatizan las ganancias. Otros piensan igual al retractarse de su anterior posición crítica respecto de la DAB. El canciller alemán Gerhard Schröder observó que Alemania tiene un interés económico vital en el desarrollo de tecnología de defensa antimisiles y debe asegurarse de no quedar excluida del trabajo científico y tecnológico en ese campo. Se espera que la participación en los programas de la DAB fortalezca la base industrial interna a través de toda Europa. De modo similar, en 1995 la Organización para la DAB de Estados Unidos advertía a los funcionarios japoneses que el proyecto de defensa antimisiles sobre el teatro de operaciones era la última oportunidad para negocios militares de este siglo. Se involucra al Japón no solo para aprovechar su pericia industrial, sino para ahondar la dedicación del mundo industrializado a la militarización del espacio y sellar los programas para tomar prestada una expresión de uso corriente. Este es entre estrategas y analistas. La historia enseñó lo peligrosos que son ese tipo de pasos. Hoy en día el peligro ha alcanzado el nivel de una amenaza contra la supervivencia humana, pero como ya anotamos, continuar pese a todo es racional, desde los supuestos del sistema de valores reinante o hondamente arraigado en las instituciones existentes. La premisa básica es que la hegemonía importa más que la supervivencia, nada novedosa. Esta premisa ha quedado suficientemente ilustrada en los últimos 50 años. Por tales razones, Estados Unidos se ha rehusado a unirse al resto del mundo para reafirmar y fortalecer el Tratado de Espacio Exterior de 1967 que preserva el espacio para fines pacíficos. La inquietud detrás de esta acción planteada en las resoluciones de la ONU por la prevención de una carrera armamentística en el espacio exterior surge de la difundida percepción de que Washington busca romper esa barrera hasta ahora respetada. A la abstención americana se unieron Israel en 1999 y Micronesia en 2000. Como señalamos antes, acabamos de enterarnos de que el mundo se había salvado por un pelo de una guerra que pudo haber destruido el hemisferio norte, y ya la administración Bush vetaba de hecho un nuevo esfuerzo internacional para impedir la militarización del espacio. Por iguales motivos, Estados Unidos bloqueó las negociaciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarme en las sesiones inauguradas en enero del 2001 y rechazó así el llamamiento del secretario general Kofi Annan a los Estados miembros para que superaran la falta de voluntad política y trabajaran en favor de buscar un acuerdo amplio para prohibir la militarización del espacio. Estados Unidos sigue siendo el único de los 66 Estados miembros que se opone a la iniciación de negociaciones formales sobre el espacio exterior, informó en febrero la agencia Reuters. Unas notas antes de pasar. Thomas Balzac en SNI Defense Monitor 30, número 3, marzo del 2001, Michael en Fletcher Forum, invierno del 2001. Seguimos.
Informó en febrero la agencia Reuters. En junio, China volvió a insistir en la prohibición de las armas en el espacio exterior, pero Estados Unidos volvió a bloquear las negociaciones. Nuevamente esto tiene sentido si la hegemonía con sus beneficios de corto plazo para los intereses de las élites figura por encima de la supervivencia en el escalafón de los valores operativos de acuerdo con el modelo histórico de los estados dominantes y otros sistemas propios del poder concentrado. Algo muy parecido puede decirse el fracaso de los intentos por prohibir las armas químicas y biológicas. Nadie duda seriamente que suponen una amenaza mayor, pero más altas prioridades se atraviesan en el camino de su prohibición. En abril de 2001, los expertos en control de armamentos informaron que habría que reducir drásticamente la verificación internacional sobre las prohibiciones de las armas químicas, porque Estados Unidos y otras importantes partes signatarias del tratado mencionado a Rusia no han pagado sus cuotas. Un experto del centro Henry Stimson en Washington comentaba que la administración Clinton había convertido el tratado en una farsa al establecer un conjunto de reglas aparte para Estados Unidos con excepciones unilaterales. Estados Unidos fue el único país que insistió en la exedón de ciertas inspecciones y pruebas cuando el Senado ratificó la Convención de Armas Químicas de 1997. El gobierno de Bush decidió retirarse de las negociaciones para instituir procedimientos de verificación de la Convención de Armas Biológicas y Tóxicas de 1972, dándolas por terminadas de hecho. Antes el país había trabajado para limitar el ámbito de las vistas de los inspectores extranjeros con el fin de proteger a las compañías farmacéuticas y de biotecnología americanas, que dominan la industria mundial y tienen interés en proteger los secretos de sus especialidades. Unas notas. Véanse página 176, Agencia France Press, 23 de enero del 2001, Reuters, 15 de febrero del 2001, publicado en Desert Utah News, prácticamente el único cubrimiento en los medios de Estados Unidos sobre las reuniones de la conferencia del 2001, Franz Williams en Financial Times, 8 de junio del 2001. Seguimos. La administración Bush procedió a rechazar cualquier clase de verificación con el argumento de que los mecanismos eran ineficaces y simplemente elevarían el riesgo para las actividades legítimas de Estados Unidos. Posición condenada como completamente inaceptable por un alto diplomático europeo. Poco después aparecieron otros motivos plausibles, fuera de proteger los intereses de las grandes empresas norteamericanas, cuando salió a la luz que el país tiene 3 proyectos de defensa clandestinos que imitan un programa cabal de armas biológicas y que violan el espíritu y quizás la letra de los protocolos de verificación que después rechazaría oficialmente. Ya desde antes Washington había sostenido que el acceso a las instalaciones de defensa biológica podría revelar secretos militares, justamente el propósito de los mecanismos de aplicación de convenios. Algunos expertos en armas biológicas temen que Estados Unidos haya rechazado el protocolo de las armas biológicas por estar comprometido en la continuación y expansión de sus programas secretos. Violando los tratados, indican que Washington no parece haber estado interesado en desarrollar un protocolo aceptable para la industria farmacéutica. Entre los planes que se sospechan está la creación por manipulación genética de un antrax resistente. Unas notas. Judith Miller en New York Times, 27 de abril de 2001. Marley Simmons en New York Times, 5 de octubre del 2001. Michael Gordon y Judith Miller en New York Times, 20 de mayo del 2001. Richard Waddington Reuters en Boston Globe, 8 de diciembre del 2001. Oliver Meyer en Boletín de los Científicos Atómicos, noviembre-diciembre del 2001. Michael Gordon en New York Times, 24 de julio del 2001. Véase también William Broad y Judith Miller en New York Times, 13 de diciembre del 2001. A las vacunas que los rusos ya pueden haber desarrollado. Estados Unidos parece haberse embarcado en un estudio
en gran parte secreto y entre varias agencias de aplicaciones de la biotecnología en el desarrollo de nuevas armas, al parecer desconociendo los tratados. Por lo tanto, el resto del mundo se verá obligado a hacer lo mismo, dando inicio tal vez a una carrera mundial de argumentos biológicos. La proliferación de este tipo de tecnologías también incrementaría drásticamente las probabilidades de que los terroristas puedan lanzar ataques de alta mortandad empleando armas químicas o biológicas, peligro que se examina también en el informe Hart-Rudman del 2002 sobre amenazas terroristas contra Estados Unidos. La administración Bush anunció asimismo que ya no apoya algunas conclusiones del artículo 6 del Tratado de No Proliferación Nuclear TNPN de 1970, el principal acuerdo internacional sobre control de armas nucleares que ha tenido algún éxito aunque dista de ser completo. En particular, las 5 principales potencias nucleares han dejado de cumplir sus compromisos. El artículo 6 es el elemento del TNPN que se aplica propiamente a las potencias nucleares, la compromete a negociar de buena fe sobre medidas efectivas tendientes a detener la carrera armamentista nuclear en una fecha temprana y a lograr el desarme nuclear. Acto seguido, el gobierno de Bush declaró su oposición al Tratado Antimisiles Balísticos, que fue revocado después, y al Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares. También torpedeó la primera conferencia de la ONU para acabar con el mercado negro internacional. Unas notas Mary Weiss, Malcolm Dando y Catherine Auer en Boletín de los Científicos Atómicos enero-febrero del 2003 sobre los programas soviéticos y la crasa violación de las obligaciones de los tratados. Véase William Brooks, Judy Miller y Steve Engelberg, Games Biological Gibson American Secrets War, Simons de Schurz 2001. Dice, también torpedeó la primera conferencia de la ONU para acabar con el mercado negro internacional. Al de armas ligeras, al tiempo que el vocero de Bush, John Bolton, informó a la conferencia que Estados Unidos se oponía a la promoción de actividades de apoyo internacional por parte de organizaciones internacionales o no gubernamentales. No cuesta detectar la lógica de fondo ni imaginarse las posibles consecuencias. Apenas proclamó su gran estrategia imperial en septiembre de 2002, la administración Bush entró en acción para boicotear los intentos persistentes por agregar mecanismos para el cumplimiento de la Convención de Armas Biológicas en contra de la guerra bacteriológica, vedando ulteriores discusiones durante los siguientes 4 años y poco después bloqueó efectivamente la ratificación del Protocolo de Ginebra de 1925 que prohíbe el uso de gases tóxicos y las tácticas de guerra bacteriológica. En otro terreno, la administración Bush ha sido ampliamente criticada por torpedear el Protocolo de Kioto con el argumento de que aceptarlo atenta contra la economía de Estados Unidos. En cierto sentido, las críticas son extrañas, ya que la decisión no es irracional en el marco de la ideología existente. Día tras día se nos enseña a creer firmemente en los mercados neoclásicos, donde el individuo aislado maximiza racionalmente la riqueza. Si se eliminan las distorsiones, el mercado debería responder perfectamente a su votación, expresada en dólares o su equivalente. El valor de los intereses de una persona se mide de la misma forma. En particular, los intereses de quienes no votan se tasan en cero. Las generaciones del futuro, por ejemplo, por lo tanto es racional destruir la posibilidad de una supervivencia digna para nuestros nietos si con eso maximizamos nuestra propia riqueza, es decir, una percepción. Unas notas, boletín de los científicos atómicos, julio-agosto del 2002, reseñando esta y otras iniciativas similares de la administración George Perkovich en Foreign Affairs, marzo-abril de 2003, véase página 176, es decir, una percepción particular del interés propio construida por grandes industrias dedicadas a imponerla y reforzarla.
Las amenazas a la supervivencia crecen hoy con los dedicados esfuerzos tanto por debilitar las estructuras institucionales que se desarrollaron para paliar las duras consecuencias del fundamentalismo de mercado como para minar la cultura de conmiseración y solidaridad que sostiene a estas instituciones. Todo esto es otra fórmula para el desastre, tal vez en un futuro no muy lejano, pero hay que repetirlo. Tiene cierta racionalidad dentro del sistema doctrinal y las instituciones imperantes. Sería un gran error concluir que las perspectivas son todas sombrías, lejos de ser así. Muy promisorio es el lento desarrollo de una cultura de los derechos humanos entre la población en general, tendencia que se aceleró a partir de los años 60. Cuando el activismo popular produjo un notable efecto civilizador en muchos campos, el cual se propagó significativamente en los años siguientes. Un rasgo alentador es la muy marcada preocupación por los derechos civiles y humanos, entre ellos los derechos de las minorías, las mujeres y las generaciones futuras, siendo estas últimas la preocupación motriz del movimiento ambiental, que ha cobrado gran fuerza. Por primera vez en la historia de Estados Unidos ha habido alguna disposición a mirar con sinceridad la conquista del territorio nacional y la suerte de sus pobladores. Los movimientos solidarios que surgieron por dentro del sistema estadounidense en la década de 1980, especialmente en relación con Centroamérica, abrieron nuevos horizontes en la historia del imperialismo. Nunca antes un número tan considerable de personas salidas de la sociedad imperial fue a convivir con las víctimas de un ataque feroz para brindarles ayuda y algún grado de protección. Las organizaciones solidarias internacionales que brotaron de estas raíces funcionan hoy muy eficazmente en muchas partes del mundo y despiertan el temor y la ira de los estados represivos. Más aún, en ocasiones exponen a sus integrantes a graves peligros, incluyendo la muerte. Los movimientos por la justicia mundial que desde entonces se han conformado y que se reúnen anualmente en el Foro Social Mundial son un fenómeno totalmente nuevo y sin precedentes, tanto para su carácter como para su envergadura. La segunda superpotencia del planeta, que desde comienzo del 2003 ya no puede seguir siendo ignorada, tiene hondas raíces en estos desarrollados y tiene un futuro muy promisorio. En el transcurso de la historia moderna ha habido logros significativos en los derechos humanos y el control democrático de algunos sectores de la vida. Estas rara vez han sido obsequio de líderes ilustrados, por lo común han sido impuestos a los estados y otros centros de poder a través de la lucha popular. Un optimista podría sostener, tal vez con razón, que la historia deja ver una apreciación cada vez más profunda de los derechos humanos, así como una ampliación de su repertorio, no sin bruscos reveses, pero la tendencia general parece cierta. Estos temas siguen muy vivos hoy en día. Los efectos nocivos del proyecto de globalización de las grandes multinacionales han causado protestas populares masivas y activismo en el sur, a las que últimamente se han unido importantes sectores de las ricas sociedades industriales, con lo que se han hecho más difíciles de ignorar. Por primera vez han ido cobrando formas alianzas concretas en las bases. Se trata de sucesos impresionantes, plenos de oportunidades y han producido efectos, cambios de retórica y unas notas. Las fuerzas de Israel mataron a Rachel Corrie en marzo del 2003 con un bulldozer suministrado por Estados Unidos, una de las armas más destructivas de Israel. Véase las páginas 258 y 259. Asesinaron sería un término más correcto a juzgar por los testimonios de los allí presentes. La muerte de una ciudadana estadounidense a manos de aliados de Estados Unidos no se consideró digna de una pesquisa, ni de nadar mejor que el más escueto informe. Y han producido efectos cambios de retórica y aún de políticas. Al menos se ha ejercido una influencia de moderación de la violencia estatal, aunque sin llegar a ser esa revolución de los derechos humanos en las prácticas del Estado que la opinión intelectual de Occidente ha proclamado.
Estos distintos desarrollos podrían ser muy importantes si se logra conservar el impulso de manera que estrechen los emergentes lazos mundiales de conmiseración y solidaridad. Sería justo decir, creo yo, que el futuro de nuestra amenazada especie estaría determinado en gran medida por la manera como evolucionen esas fuerzas. Se pueden discernir dos trayectorias de la historia actual, una que apunta a la hegemonía y que actúa racionalmente dentro de un demencial marco doctrinario a la vez que pone en riesgo la supervivencia, la otra es consagrada a la creencia de que es posible otro mundo en las palabras que animan al Foro Social Mundial, desafiando al sistema ideológico imperante y buscando alternativas constructivas de pensamiento, acción e instituciones. Nadie puede anticipar cuál de estas trayectorias va a prevalecer. La dictonomía ha sido corriente a lo largo de la historia. La diferencia crucial es que hoy hay mucho más en juego. Bertrand Russell expresó alguna vez pensamientos sombrios sobre la paz mundial. Al cabo de milenios en los que la Tierra produjo trilobites y mariposas inofensivas, la evolución progresó hasta el punto en que ha generado Nerones, Gengis Khanes y Hitleres. No obstante, esto es, creo yo, una pesadilla pasajera. Con el tiempo la Tierra volverá a ser incapaz de sustentar la vida y otra vez habrá paz. Esta proyección es sin duda acertada en una dimensión que sobrepasa nuestra visión realista. Lo que importa es que lo logremos, despertarnos de la pesadilla antes de lo que consuma todo y podamos traer un poco de paz, justicia y esperanza a un mundo que está ahora mismo al alcance de nuestras posibilidades y nuestra voluntad. Unas notas. Citado por Judy Todd en Bertrand Russell, Societe Journal, febrero del 2003. Bueno, eso es todo.